Hola, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Yo de eso no fui culpable, ¿eh? No, no, por favor, aparte somos todos amigos, venimos del mismo barrio todos. Sí, Como entre amigos, decíamos, entre bomberos nos vamos a pisar la manguera. me va a contar a mí, Si le contara, ¿no? si le La vez contara que... de mis no ruidos. Ok. ¿Estuvo alguna vez por Frankfurt? ¿Usted tuvo la oportunidad? No. Te cuento, estuve por Frankfurt cuando hice Aliá, exactamente hace 33 años. Wow. Tuve una nochecita que pasar ahí entre vuelo y vuelo Ay, qué lindo. Pero y no, no es me un día para... recibió, y me recibió don Guillermo Atlas. Me Qué llevó a dar una vuelta bárbaro, por... Sí, 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 sí. qué Yo bárbaro. todavía Bueno, lo sí, recuerdo yo eso. también tengo muchas ganas de visitarlo. Pero la verdad que un día muy crítico, ¿no? El día que está justo haciendo Aliá, los nervios y todo eso, ¿no? No, yo estaba feliz. Claro, bueno, Llovía mucho en Frankfurt y no vi mucho, pero lindo, lindo aparte encontrarme con Guille, imagínate, eso fue. Guille fue director nuestro en el diario, ¿no? tal cual, en Nueva Ciudad. Así es, él fue, compartimos con el señor Kicilevsky, con el señor Atlas, haber escrito en el diario Novación y el Guillermo Atlas era el director del diario. Como se dice él, Un grande. el noruego se puso ahora, es por el cuento de... Bueno, nada, es otro tema. Don Kicilevsky, yo lo voy a sacar de todos los temas que tengan que ver con lo habitual nuestro y mucho más con lo que tiene que ver con lo habitual suyo en su propio medio, porque no lo dijimos hasta ahora, lo decimos siempre cuando lo presentamos a Marcelo, que el señor Marcelo Kicilevsky tiene también su canal, y que lo encuentran ustedes en YouTube todos los días a las 22 horas, firme como rulo de estatua, está él ahí, 22 horas. Hola, Shalom, está en su canal que se llama Marcelo Kicilevsky, así como lo tienen escrito ahí, Marcelo Kicilevsky en YouTube, 22 horas. Y ahí tienen la mejor información. También, ojo, lo pueden, como nos encuentran nosotros en la semana, también lo pueden encontrar a él en otras horas, ¿no? Siempre está así, siempre está. Usted pongan Marcelo Kicilevsky y él está ahí. Él está ahí, duerme ahí, se levanta ahí, está todo el día ahí. Más o Bueno, menos, sí. sí, y por suerte con una comunidad muy, muy grande que lo apoya, ¿no? La verdad que, debo decirlo, para mí es un ejemplo y una luz a seguir. Lo mismo lo dijimos antes, también Muchas gracias, tiene, muchas gracias. tiene su canal. Bien, y ahí atrás tiene el cartelito, amigos del canal de Marcelo Kicilevsky. Algún día llegaremos, juro que si llego al número que usted llega, y bueno, ya va a pasar, no voy a llegar nunca, no lo voy a igualar nunca, pero el que está hoy, digamos, 16 de Sí, febrero, ¿no? si llego al de hoy, cambio el cartelito, el escudo de Platense por uno de esos. Ok. ¿Está bien? Lo prometo, doy mi palabra. Decía, lo saco del tema porque hay un tema que usted, que yo tenía en claro que usted había desarrollado en algún momento y era parte de un paseo que usted hacía, en Tel Aviv o en Jerusalén. Jerusalén. En Jerusalén, y tenía que ver con los amores de la historia de Israel. ¿Se llamaría así el Sí, título? el título es un paseo que yo quiero mucho, le tengo mucho cariño porque fue un paseo que hicimos durante la pandemia acá en Israel, tanto Ah, en hebreo como en castellano para Olim, porque turismo de afuera no había, como con israelí, ¿no? ok. Y entonces el paseo consiste, el título del paseo, un poco pretencioso por mi parte, es Historias de amor para nada clásicas en Jerusalén. Qué lindo. ¿Por qué? Y porque hay un paseo que es muy clásico por la calle de los profetas, Rehov Nevi'im, ahí en el centro de Jerusalén. Entonces yo hice otra cosa. Ujú. Hice un paseo que en realidad son dos paseos en uno, que es, o sea, el segundo título sería Por el camino de Herzl. Usted sabe Sí, que Herzl visitó, Teodoro Herzl, el visionario del Estado, fundador del sionismo político, fundador del Congreso Sionista, el Congreso Sionista Mundial, la Organización Sionista Mundial,
de hecho la organización que va a terminar creando el Estado de Israel. Y él visita Israel en 1898 una sola vez. ¿Su única visita? Su única visita, entre sus dos libros. El primer libro que escribe en 1896 es El Estado Judío. Y el segundo libro que va a escribir es la novela utópica Alt-Neuland, Vieja Nueva Tierra, o en su traducción al hebreo por Nahum Sokolov. ¿Sabe cómo le puso Nahum Sokolov? Tel Aviv. Tel Aviv. Ah, Tel Aviv. todo ese título significaba la vieja nueva tierra, él la denominó Tel Aviv. ¿Por qué? Porque Tel es esta colina con muchas civilizaciones antiguas, lo viejo, claro. Y Aviv es primavera, lo nuevo. Qué interesante. Y por eso la ciudad de Tel Aviv, fundada 7 años después de escrito Alt-Neuland, es, no sé si, yo no conozco ningún otro caso en el mundo de una ciudad que se llame al nombre de un libro y no el libro a nombre de la ciudad. La verdad, claro. Qué interesantísimo. Tel Aviv se llama, que no es un tel, no hay tel en Tel Aviv, no hay civilizaciones antiguas. Tel Aviv se construyó sobre médanos, no hay nada abajo. Así es. Pero se llama por el libro de Herzl. Es muy, muy interesante este datito que le tiro. Sí. Y él llega a Jerusalén desde el puerto de Yafo en un viernes a la estación de tren. El tren era una novedad, se había construido en 1892 recién, y en 1898 él llega persiguiendo al emperador alemán Guillermo II para buscar venderle la idea. Tirarle la idea y solicitarle el amparo internacional, porque toda la idea de él era que el Estado de los judíos tenía que ser en la tierra de Israel y con el aval de las potencias de la comunidad internacional. Ajá. Y entonces él llega en un momento, en Turquía, se lo cruza al emperador y el emperador le dice, véngame a ver a Palestina, ¿no? Porque voy a estar en para decirle, sacárselo encima. Sí, una cosa así. Y entonces él se lo toma en serio, arma una delegación, porque no es de su honor ir solo como un perro suelto. Sí. A todos los amigos, a Nahum Sokolov, a David Wolfson, a un montón de gente les paga él todo el viaje. Así despilfarró toda la fortuna de él y de su esposa, sí. Pero eso es lo que es un gran visionario que no hace cuentas, ¿no? A la hora del destino histórico de un pueblo. Y llegó a Israel y llega a Jerusalén un viernes con fiebre y llega a la estación. Y ahí empieza el paseo, que es en lo que hoy se llama Mitjam HaTahaná, que es la vieja estación de tren, la primera estación se llama, en la zona de Gana Pahamón, el Parque de la Campana, y cerca se conoce de la Cinemateca de Jerusalén. Hoy ya es un lugar de visita, digamos. Claro, hoy está convertido en un paseo de esparcimiento turístico, incluso con restaurantes, con explanada para hacer yoga y rikudim los viernes a la mañana y cosas por el estilo. Y restaurantitos muy lindos. Y había en un momento incluso una pista de patinaje sobre hielo ahí. Wow. Ahora no sé si sigue. Pero bueno, hay un montón de cosas. Y entonces yo ahí cuento acerca del tren y cuento también historia de amor en cada uno de los lugares, que empieza en esta estación de tren y va a terminar en el Shopping Canyon Mall Mamila, ¿no? Y en el medio recorremos este camino que hizo Herzl hasta casi el hotel en el que se tenía que alojar, el Hotel Karmenitzer, donde cuando él viene con fiebre. Marcos, estamos hablando de un tipo muy, muy especial, que le dicen, bueno, lo subimos a un carruaje porque se siente mal. Y dice, no, de ninguna manera, es viernes, está por entrar Shabbat, yo no quiero ofender a las comunidades judías de Jerusalén. Le dicen, no, pero es Pikuach Nefesh, la vida está primero, usted puede no cumplir Shabbat
si la salud no le responde. Él dijo no, de ninguna manera, y va caminando hasta el hotel, y cuando llega al hotel habían hecho overbooking, Marcos. Habían dado todas las habitaciones a la delegación del Kaiser, del emperador alemán, que había traído como 200 personas, no había tantos hoteles en Jerusalén. Ni tantos lugares. Y dicen que durmió en una mesa de billar esa noche, y después le encontraron otro lugar, la casa de unos comerciantes judíos, que hoy está la casa en el shopping, en el Canyon Mamila. Y bueno, y ahí yo cuento en la estación, volviendo a la estación, a la primera estación, la historia de él con Julie, que, bueno, como historia de amor fue bastante fracasada. La historia También de él con su esposa. de él con su esposa. Imagínense que Julie pensaba que se había casado con un clase media alta judío de Viena, que era escritor, era periodista, tenía una pequeña fortuna, no tan grande como la de su papá, la del suegro de Herzl, Sí. pero ella pensaba que iba a vivir una No, vida claro, iba a crecer, esa fortuna iba a crecer, claro. que iba a crecer y que ella iba a bailar el vals en los salones de Viena por toda su vida. ¿Qué es Bueno, lo que se encontró? Al principio fue lo que se encontró. claro, Cuando ve claro. a Herzl, es todo eso que usted dijo. Y No es tuvieron 3 hijos también. O sea, al principio todo bien. Después de repente a Herzl le agarra otra fiebre, que es la fiebre del sionismo, después de que ve y cubre para el diario Freie Neue Presse de Viena el juicio a Dreyfus en París, y ahí le cae la ficha de que el antisemitismo no va a parar solamente porque los judíos digan, hola, nos integramos, somos ciudadanos de Francia, de Alemania, de Italia, de toda Europa. Bueno, Y y por ahí lo se tanto, publica el artículo que lo hace a él, ahí publica, descubrir, exacto, no ahí tanto. publica el Estado judío y el resto es historia. De ahí nos vamos, Marcos, usted sabe que hay arqueología increíble en la zona nueva de Jerusalén, ahí donde ya están empezando los edificios y todo, a un lugar que se llama en hebreo Katef Inom, que es un predio que es parte de la necrópolis de Jerusalén de la época del primer templo. Y Wow. ahí se encontró un dije, un colgante, que costó 3 años, tuvieron que mandarlo a un laboratorio de Francia, costó 3 años terminar de abrir, porque era de plata, pero con unas hojitas muy, muy, muy finitas, y que había peligro de que se Se desmenuzaran. rompa, claro. Y descubren que ahí estaba escrita, Marcos, la Birkat Kohanim, con el nombre, el tetragrama prohibido del nombre de Dios, más antiguo que se había encontrado hasta el momento. Más antiguo todavía que los rollos del Mar Muerto, que hasta ese momento eran la Eran los más escritura antiguos. hebrea más antigua del siglo II antes de Cristo. Más Esto era del antiguo de los siglo rollos. VII, más antiguo que los rollos. Qué O increíble. sea, pues los rollos son de la época del segundo templo. Claro. Este dijecito, con una versión abreviada de la bendición de los sacerdotes, Birkat Kohanim. Qué difícil, ¿no? Encontrar determinar el tiempo en que fue eso escrito, ¿no? Qué Sí, increíble. sí. Y bueno, porque determinaron también, bueno, la historia de cómo lo descubrieron eso es impresionante, porque imagínense que después de tantos siglos hubo miles y miles de bandas de asaltantes de tumbas, porque la gente se enterraba con sus Con sus joyas. bienes, con sus objetos de valor que habían tenido en vida, y esto de una manera, yo diría prácticamente milagrosa, no lo habían descubierto, porque una losa se había caído sobre todos los huesos que estaban abajo. Bueno, una cosa ya empezamos a entrar en datos escabrosos, pero bueno, realmente fue así. Y ahí como Katef Inom está muy cerca del Monte del Templo, respectivamente de lo que es todos los puntos de este paseo, yo cuento la historia de Salomón y la reina de Saba. Usted sabe que la historia
bueno, en la Biblia no está escrito mucho sobre eso, está escrito que ella fue a visitarlo para ver la sabiduría del rey de los hebreos y bueno, que estuvo de visita, le hizo un par de preguntas y luego se fue. Bueno, y a partir de ahí todas las leyendas, ¿no? Una de las leyendas es que él le dijo, te dejo que duermas acá, en palacio, pero con la condición de que no toques nada. En un momento dado a la noche, a ella le agarra sed, va a la heladera, a la cocina, Sí. y agarra un vaso de agua y justo Salomón La ve. ahí la ve, la escucha, y bueno, la castiga, digamos, pasando la noche con ella. Muy desagradable no debe haber sido. Tuvieron un stutz, un fato, como le decíamos en el barrio, de una noche, y de esa historia Así va a nacer bueno, la castigó, digamos, fue un castigo, amorosamente. en fin, claro, claro, fue más un mimo que un castigo. La castigó amorosamente. Sí, Y son otras épocas, dejemos acá el politically correct de hoy en día, sí, ¿no? sí, por supuesto. Pero lo cierto es que, bueno, ahí le va a dar una delegación de sus de su propia guardia personal para que la acompañe de vuelta a Etiopía, de donde ella venía, y de ahí se dice, es una de las teorías de donde salieron los judíos etíopes de hoy en día, ¿no? Descendientes de aquella guardia. Y otra teoría es que de esa noche borrascosa nació Menelik. Menem. Y Menelik fundó la dinastía que duró más o menos hasta Haile Selassie en los años 80 del siglo XX, el que libera finalmente a los judíos etíopes, los deja, les abre Ah, las compuertas para que hagan aliyá a Israel, Haile Selassie. ah, Y lo que se cuenta también es que este hijo de Salomón y la reina de Saba fue a visitar una vez a su papá y cuando terminó la visita se llevó un souvenir, el Arca de la Alianza. wow. Se llevó un recuerdito Pequeño y por eso, recuerdo. claro, hasta el día de Convengamos, hoy, expliquemos que la importancia del Arca de la Alianza, ¿no? Que era justamente lo que significaba el corazón, digamos, del templo, digamos. claro, el corazón del templo y lo que tenía en su interior las tablas de la ley, las Sí. tablas de Moisés. Ujú. Sí, bueno, Entonces, hasta el día de hoy, la iglesia cristiana etíope sostiene que tiene en su poder el Arca de la Alianza. Esta es una de las teorías de dónde estará el Arca de la Alianza. ajá. ¿Qué le parece esta historia de amor? Es interesantísima. Java, la reina de Saba y la reina de Java no tienen nada que ver, ¿no? ¿No serán la misma? ¿O es la misma? A En eso, hebreo por se eso, dice Malkat Shva y en ok. Puede castellano ser la reina entonces, de sí, Saba. sí, la misma, porque hay un dicho común, un dicho popular, que yo recuerdo que se les dice a las mujeres en forma, ya ahora que estamos deconstruidos no lo decimos, pero antes se decía, claro, antes se decía, ¿quién te crees que sos? ¿La reina de Java o la reina de Saba? Sería lo Yo mismo. creo que era la reina de Saba, ¿eh? Ok, entonces, como que la reina de Saba tuvo una influencia demasiado grande después en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del judaísmo. Sí, no sé si del judaísmo, Bueno, pero es importante de la historia. para... Sí, en la historia es muy importante, incluso es una reina que aparece ¿cómo se dice?, hallazgos extrabíblicos, Ujú. tradiciones de otros pueblos, no solamente en la tradición judía bíblica, ¿no? Así que sí. Cuando hablamos del matrimonio de Herzl con su esposa, ¿quedó ahí la historia o quería usted agregar algo más de eso? Porque ella lo siguió después a todos lados, ¿no? No, no lo sigue, ella no lo Ah, sigue, no le gusta este tema del sionismo, termina internada en un hospicio, también parece que había de base problemas conyugales entre ellos, la historia un poquito la deja un poco de lado, un poco por piedad a ella, un poco los cronistas se ponen del lado de Herzl en este tema,
y entonces no sabemos exactamente. Yo leí hace poco una novela apasionante donde ella al final, ella murió en 1907, 3 años después de Herzl, y no me acuerdo ahora si se quita la vida, pero alguien escribe un libro, ahora yo no me acuerdo el autor, que habla de que en realidad no fue así, sino que se escapa para otro lado y cuenta la verdadera historia de cómo Herzl la maltrataba. Y bueno, hay todo, porque hay todo tipo de versiones al respecto, donde Herzl no estaba, en algún momento ya no estaba muy contento con su matrimonio. matrimonio. De hecho, Herzl no va a tener descendencia, va a tener 3 hijos, dos de ellos, una de ellas muere de tuberculosis, el otro hijo, Hans, se suicida por no haber podido cuidar a su hermana mayor, y la tercera, Truda, va a perecer en la Shoah. Es la única que va a casarse más o menos normal y tener, más o menos normal, digo, porque la hermana mayor también fue internada en hospicios, Sí, y se suicidó. el hermano se termina suicidando. No, la hermana mayor no, pero muere enferma, pero se termina suicidando el hermano que El llegó tarde hermano, a perdón, se cuidarlo. suicidó por no haberlo cuidado. Sí, sí. Hans se Excelente. suicida y Truda y su marido van a tener un hijo que se llama Steven o Stefan, Stefan hace más o menos una carrera, no quiso tener nada que ver con su abuelo, lo reciben en Israel en un momento después de la Segunda Guerra Mundial, pasa por Israel, lo reciben como una especie de heredero al trono más o menos, Claro. y él los ningunea a todos, sigue su camino, termina como agregado, perdón, como agregado cultural de la embajada inglesa en Estados Unidos. Y cuando se entera que sus dos padres, Truda y su marido, perecieron en la Shoah, él se tira de un puente de Nueva York, no me acuerdo si es el Brooklyn u otro, y sin tener descendencia él. O sea que Stefan es el último descendiente de Herzl y no queda nadie Terminó la hoy en dinastía. día que descienda de Herzl, tal cual. Así que es una vida muy, muy trágica, un héroe, Herzl. Definimos héroe como aquel que no solamente que ha hecho mucho bien al público, al bien general, a la sociedad, a su pueblo, sino también aquel que está dispuesto a sacrificar mucho por hacerlo, ¿no? Claro, Incluso su vida, claro. lo cual puede ser nuestros Ha, soldados en la ha guerra. sacrificado, claro, y ha sacrificado toda su familia y su destino familiar, ¿no? Porque Herzl ha sacrificado toda su vida personal, incluida su salud, porque muere en 1904 a la edad de 44 años. sí, muy joven, muy Así joven. que un hombre muy joven, y mire cuánto ha hecho desde el juicio a Dreyfus, que fue en 1895, a 1904, pasaron nada más que 9 años. ¿Cuánto pudo En hacer? 9 años lo que pudo generar, claro. Uh-huh. Lo que ha legado al pueblo judío y a la humanidad en general, ¿no? A todos. Sí, sí. Realmente es increíble. Pero como hay un segundo lado, ¿no? No quiero decir tzioní porque no quiero usar términos, no quiero apropiarme de términos que otros utilizan. Pero hay un segundo lado que no es visto y que yo lo traje a colación. Perdón, le hago un interdicto porque nuestro director dice, el libro de Herzl, Der Judenstaat, es el Estado de los judíos. Esto no es un problema meramente semántico, sino político. ¿Por qué dice? Porque la traducción, el Estado judío, en cambio, suena más confesional. O sea que él, como vive en Alemania y el título viene de origen austríaco, entonces fácilmente lo puede citar. Gracias, señor director, le pertenece. Sí, de todos modos, yo quiero acompañar esta declaración de nuestro benemérito director, Gracias. diciendo que más que confesional, Herzl hablaba con ese título, de algún tipo de contenido, de todos modos. Es decir, el Estado judío hablaría de un tipo de contenido, es decir, que no solamente es un Estado en el que se van a juntar los judíos, sino que también tiene un contenido, no necesariamente confesional, por el lado de Herzl, que era un hombre No más bien religioso. laico, y Claro, no más era bien, religioso.
Claro, no era religioso para nada y es más, era eurocéntrico. Él pensaba, por ejemplo, que el idioma en el nuevo Estado no iba a ser el hebreo, porque imagínense, decía, ¿alguien se puede imaginar a alguien comprando un boleto de tren en En hebreo? hebreo, claro. Entonces Y el bueno, idioma tenía de, no, imaginación, pero no tanto, digamos. No le claro, llegó el a tanto. idioma de la vida cotidiana y de la cultura, ¿alguien se puede imaginar una ópera en hebreo? Va a ser el alemán, va a ser el francés, el idioma de Claro, la claro, cultura, de claro. la civilización, Italiano, pero nunca ¿no? una, claro, nunca, Es decir, que nunca en desde ese hebreo, ni punto de teatro, vista, ni cine. claro, el director tendría razón en el sentido de que él se planteaba el Estado de los judíos, pero al Ujú, mismo tiempo iba a ser un Estado modelo. Y el ser un Estado modelo, democracia, estatus de la mujer, revolucionario para la época, la claro. organización sionista va a ser el primer foro judío, perdón, el primer foro a nivel internacional en Internacional. Occidente donde va a tener voto la mujer. Eso Así es. también hay que tenerlo en cuenta. Eh, y bueno, así un montón de cosas. La bandera de Herzl, ¿sabe cómo era la bandera que él inventó? No. Blanca con 7 estrellas amarillas. Y usted me dice, ¿pero qué tiene que ver el 7? ¿Los 7 días de la creación? No, las 7 horas de jornada laboral. Ah, bueno. Él quería, él no era socialista, ojo, pero Bueno, sí una cuestión veía, humanitaria. era humanista o humanitario, o no sé, hoy Claro, lo claro. calificaríamos quizás de socialdemócrata. Un montón de cosas que después, por ejemplo, va a crear Golda Meir, todo lo que se llama el estado de bienestar en Israel. Ya lo preveía de alguna manera Herzl, junto con la empresa privada y sobre todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con una pequeña diferencia con hoy en día, porque acertó en su profecía, pero no previó Tel Aviv. Él lo ubicaba en Haifa. ¿Qué tal? Bueno, justamente interesante, pero le decía volviendo al principio que yo lo retrotraje a esto de los amores porque justamente hoy no contamos con la presencia de Marita, que si no hubiera sido obviamente su tema. Se festejó esta semana del día viernes, casualmente el día del amor, de los enamorados. Entonces, yo sabía que usted tenía estas historias que son tan lindas y no quería que las perdamos de fecha, porque esperar a Tuve App ya hay que esperar un tiempo más largo. Entonces pensaba que era propio por ahí encontrarnos con estas historias ahora. Para Sí, mí, me sí, tengo que disculpar entonces que le traje un par de historias eh, de desamor también, un poquito contrahechas, pero el bueno, paseo tiene más historias. Le el, nombro nada más, no se la voy a contar, la a de ver, Begin con Alisa. ajá, Menachem Begin y Alisa, ellos sí fueron un amor digno de festejarse en San Valentín. O sea, eh, tremendo amor estamos hablando donde del primer ministro, el quien fuera el primer ministro de Israel. no de Ben Gurión, sino de Ah, de Menachem Begin, 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 ok. el primer ministro del Likud, Sí, que se sí, encuentra con Alisa ya en Europa ujú, eh, y se separan por la Shoah. Él se tuvo que escapar dentro de la Unión Soviética y lo atrapan los soviéticos, lo mandan a Siberia y ella se las arregla para hacer aliá y le dice, yo te voy a esperar en Israel. Y después de que termina todo y que él logra salir de los gulags en Siberia, hacia Aliá, se reencuentra con Alisa. Alisa va a ser su amor, su amiga, su mano derecha durante toda su vida política. Y bueno, fue una de las razones por las cuales allá por 1983, en plena guerra del Líbano, después de que fue, bueno, todo el fracaso de la guerra del Líbano, no vamos a entrar en eso ahora, sí, eh, que a Begin le ponían una manifestación, no sé si se acuerda de Memoria Activa, que todas las semanas se ponía la cantidad de muertos que había habido perdón, la cantidad de sí, semanas que sí, pasaron sí, sin que pasaban justicia, sin juicio. se inspiraron en la manifestación de paz ahora que le hacían a Begin todos los días, poniéndole la cantidad de soldados muertos en la guerra del Líbano.
Y eso lo deprimió mucho, y lo deprimió mucho también el fallecimiento de Alisa, y fue ahí cuando le dijo a su principal colaborador: no puedo más, y renuncia a no solamente a ser primer ministro, a su cargo, sino también a toda su vida Toda su vida política se política, retira. y entra en el ostracismo hasta que fallece, ¿no? En Se retira, sí, sí. 1990. Sí, bueno, sabía eso, que justamente con la muerte de su esposa, él entró directamente en un estado de depresión que no reaccionaba, no podía reaccionar. Ese Así amor ha es. sido maximal. Creo que yo, el mayor ejemplo de amor en la historia de esta corta historia del Uno pueblo de de los grandes Israel, amores de la historia de Israel, sin duda, ¿eh? sin duda. Bueno, yo le decía que festejo y recuerdo siempre, por supuesto, el 14 de febrero, no solo por Valentine, porque pareciera la casualidad, pero es el día que nació mi primer hijo. Ah, Entonces, wow, sí, sí, felicidades. muy esperado, muy deseado. Mi hijo nació por adopción. Entonces, nosotros consideramos todo esto como una situación de amor, eh, no sé, esas casualidades que no son casualidades, ¿no? Esas causalidades, digámosle, en un niño que quizás hubiera tenido otro destino y que la vida nos juntó el Día de los Enamorados, cuando nació él, el Día de los Enamorados. Así que para Bueno, mí es una enorme, enorme alegría, la primera vez de ser padre, y aparte porque, bueno, porque estoy muy orgulloso y lo quiero mucho, y es uno de los amores de mi vida. Así, vale, ¿no? Ale, sí, Alejandro Nicolás León, tal cual. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y ya que estamos en intimidades, le cuento que yo me casé un 14 de febrero y ayer cumplí bodas de plata. Ok. No lo iba a comentar, pero sí, y eso no fue ninguna casualidad Felicitaciones. ni ¿Bolas de plata causalidad. son, bolas de plata son 25? ¿Cómo? ¿Bodas de plata son 25 años? Bodas de plata son 25. Lo felicito. Eh, y acá no Nosotros, hubo ni causalidad ni causalidad, sino que fue mi novia la que mm, decidió: nos casamos el 14 de febrero. ok, tampoco digamos que tuvieron ese año un nene. O sea, Sí, en noviembre, ok. ¿no? Entonces había causalidad, claro. En noviembre del año 2000, Ahí está, nació. 9 meses después exactos, tuvimos a nuestro primer Fue hijo. después, fue después. Sí. Sí, no, por supuesto, pero justo Claro, después. por favor, que no se diga. Alejemos las brujas. Bueno, estimado Kicilés, que bueno, nos une el amor, el Sí, suyo y por el supuesto mío. que faltan muchas historias. Yo esta historia de Begin la cuento justamente al lado del Hotel King David, Ah, ¿no? Y quedan somos una muchos historia, lugares y muchas historias de amor para contar, así que bueno, cuando haya ese paseo así le es, aviso, ¿eh? así es. Sí, 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 por favor. Nos debemos uno, ya que ya le prometimos a la audiencia que íbamos a hacer un paseo para la zona de Cerot y demás, cuando el clima se estabilice un poco. Creo que va a ser dentro de poco, quizás el mes que viene. Sí, el mes que viene. Así que el mes que viene vamos a tratar de juntar a la gente para poder hacer el viaje ese que tan prometido tenemos. Le mando Genial. un abrazo grande, Kisi. Como Un siempre, abrazo un grande, honor, Marcos. un gusto, y usted nos engalana la pantalla. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Buena Muchas gracias. semana. Buena Buena semana. semana. Un No abrazo está grande. invitado usted, esta es su casa. Gracias. Nos vemos. Gracias, Kisi. Buena semana. Buenas